Fides Ecclesiae. Octavo mandato. Te dije, prosiguió, que las criaturas de Dios tienen dos aspectos, porque la templanza también los tiene, porque en algunas cosas es justo ser templado, pero en otras no lo es. Dame a conocer, Señor, le dije, en qué cosas es recto ser templado y en qué cosas no lo es. Escucha, me dijo, sé templado respecto a lo que es malo y no lo hagas, pero no seas templado respecto a lo que es bueno, sino hazlo. Porque si eres templado para lo que es bueno, de modo que no lo haces, cometes un gran pecado. Pero si eres templado respecto a lo que es malo, de modo que no lo ejecutas, haces una gran justicia. Sé templado por consiguiente, absteniéndote de toda maldad, y haz lo que es bueno. ¿Qué clase de maldad, Señor?, le dije, son aquellas de que hemos de abstenernos siendo templados. Oye, me dijo, el adulterio y la fornicación, el libertinaje y la embriaguez, de la lujuria perversa, de las muchas viandas y lujos de los ricos, del jactarse y la altivez y el orgullo, de la falsedad y hablar mal y la hipocresía, la malicia y toda blasfemia. Estas obras son las más perversas de todas en la vida de los hombres. De estas obras, pues, el siervo de Dios debe abstenerse, siendo templado, porque el que no es templado de modo que no se abstiene de ellas, tampoco vive para Dios. Escucha pues lo que ocurre a estos. ¿Cómo?, dije. ¿Hay otros actos malos todavía, Señor? Sí, me dijo, hay muchos ante los cuales el siervo de Dios ha de ser templado y abstenerse: hurtos, falsedades, privaciones, falsos testimonios, avaricias, malos deseos, engaño, vanagloria, jactancia y todas las cosas que son semejantes. ¿No crees que estas cosas son malas, si muy malas?, dijo él, para los siervos de Dios. En todas estas cosas el que sirve a Dios debe ejercer templanza y abstenerse de ellas. Sé pues templado y abstente de todas estas cosas, para que puedas vivir para Dios y ser contado entre los que ejercen dominio propio en ellas. Estas son, por tanto, las cosas de las cuales debes abstenerte. Ahora escucha, dijo, las cosas en que no deberías ejercer abstención, sino hacerlas. No ejerzas abstención en lo que es bueno, sino hazlo. Señor, le dije, muéstrame el poder de las cosas buenas también, para que pueda andar en ellas y servirlas, para que haciéndolas me sea posible ser salvo. Oye también, me dijo, las cosas buenas que debes hacer, de las cuales no tienes que abstenerte. Primero están la fe, el temor del Señor, el amor, la concordia, las palabras de justicia, verdad, paciencia. No hay nada mejor que estas cosas en la vida de los hombres. Si un hombre las guarda y no se abstiene de ellas, es bienaventurado esta vida. Oye ahora las otras que se siguen de ellas: ministrar a las viudas, visitar a los huérfanos y necesitados, rescatar a los siervos de Dios en sus aflicciones, ser hospitalarios, porque en la hospitalidad se ejerce la benevolencia una y otra vez, no resistir a otros, ser tranquilo, mostrarse más sumiso que todos los demás, reverencia a los ancianos, practicar la justicia, observar el sentimiento fraternal, soportar las ofensas, ser paciente, no guardar rencor, exhortar a los que están enfermos del alma, no echar a los que han tropezado en la fe, sino convertirlos y darles ánimo, reprender a los pecadores, no oprimir a los deudores e indigentes, y otras acciones semejantes. ¿Te parecen buenas?, me preguntó. ¿Cómo, Señor, puede haber las mejores?, le contesté. Entonces anda con ellas, me dijo, y no te abstengas de ellas, y vivirás para Dios. Guarda este mandamiento, pues: si obras bien y no te abstienes de hacerlo, vivirás para Dios. Sí,
y todos los que obren así vivirán para Dios. Y de nuevo, si no obras mal, sino que te abstienes de él, vivirás para Dios. Sí, y vivirán para Dios todos los que guardan estos mandamientos y andan en ellos. Noveno mandato. Y él me dijo: aparta de ti todo ánimo indeciso, y no dudes en absoluto si has de hacer súplica a Dios, diciéndote a ti mismo: ¿cómo puedo pedir una cosa del Señor y recibirla siendo así, que he cometido tantos pecados contra Él? No razones de esta manera, sino que vuélvete al Señor de todo corazón, y no le pidas nada vacilando, y conocerás su gran compasión, pues Él, sin duda, no te abandonará, sino que cumplirá la petición de tu alma, porque Dios no es como los hombres que guardan rencores, sino que Él mismo es sin malicia y tiene compasión de sus criaturas. Limpia pues tu corazón de todas las vanidades de esta vida y de las cosas mencionadas antes, y pide al Señor para que recibas todas las cosas, y no se te negará ninguna de tus peticiones si no pides al Señor las cosas vacilando. Pero si fluctúas en tu corazón, no recibirás ninguna de tus peticiones, porque los que vacilan respecto a Dios son los de ánimo indeciso, y estos nunca obtienen sus peticiones. Pero los que están llenos en la fe hacen todas sus peticiones confiando en el Señor, y reciben porque piden sin vacilación, sin dudar, porque todo hombre de ánimo indeciso, si no se arrepiente, difícilmente se salvará. Purifica pues tu corazón de toda duda en tu ánimo, y ten fe, porque es fuerte, y confía en Dios para que recibas todas las peticiones que haces. Y si después de pedir algo al Señor recibes tu petición con alguna demora, no vaciles en tu ánimo, porque no has recibido la petición de tu alma al instante, porque es por razón de alguna tentación o alguna transgresión de la que tú no sabes nada, que no recibes la petición sino con demora. Por tanto, no ceses en hacer la petición de tu alma y la recibirás. Pero si te cansas y dudas cuando pides, cúlpate a ti mismo y no a aquel que te lo da. Resuelve esta indecisión, porque es mala y sin sentido, y desarraiga a muchos de la fe, sí, incluso a hombres fieles y fuertes, porque verdaderamente esta duda en el ánimo es hija del diablo y causa gran daño a los siervos de Dios. Por tanto, desprecia estas dudas del ánimo y domínalas en todo, revistiéndote de fe que es fuerte y poderosa. Puesto que la fe promete todas las cosas, realiza todas las cosas, pero el ánimo indeciso, que no tiene confianza en sí mismo, falla en todas las obras que hace. ¿Ves pues?, dijo, que la fe viene de arriba del Señor y tiene gran poder, pero el ánimo vacilante es un espíritu terreno del diablo y no tiene poder. Por tanto, sirve a la fe que tiene poder, y mantente lejos del ánimo vacilante, y vivirás para Dios. Sí, y todos los que piensan igual vivirán para Dios. Décimo mandato. Capítulo 1. Ahuyenta de ti la tristeza, me dijo, porque es la hermana del ánimo indeciso y el temperamento irascible. ¿Cómo, Señor?, le dije. Es hermana de estos, porque el temperamento irascible me parece ser una cosa, el ánimo vacilante otra, la pena otra. Eres un necio, me contestó. ¿No te das cuenta que la tristeza es peor que todos los espíritus, y muy fatal para los siervos de Dios, y más que todos los espíritus destruye al hombre y apaga al Espíritu Santo, y por otro lado la salva? Yo, Señor, le dije, no tengo entendimiento y no comprendo estas parábolas, porque ¿cómo puede destruir y salvar? Esto no lo comprendo. Escúchame, dijo, los que nunca han investigado respecto a la verdad, ni inquirido respecto a la divinidad, sino meramente creído, dicen que
y se han mezclado en negocios y riquezas y amigos paganos y muchas otras cosas de este mundo. Cuantos digo se dedican a estas cosas no comprenden las parábolas de la deidad, porque han sido entenebrecidos por sus acciones y se han corrompido y hecho infructuosos, como las viñas buenas que cuando se las abandonan y descuidan se vuelven infructuosas por las zarzas y hierbas de todas clases. Lo mismo los hombres que, después de haber creído, caen en estas muchas ocupaciones que hemos mencionado antes, pierden su entendimiento y no comprenden nada en absoluto con respecto a la justicia, porque si oyen acerca de la deidad y la verdad, su mente está absorta en sus ocupaciones y no perciben nada en absoluto. Pero si tienen el temor de Dios e investigan con respecto a la deidad y a la verdad, y dirigen su corazón hacia el Señor, perciben y entienden todo lo que se les dice más rápidamente, porque el temor del Señor está en ellos, porque donde reside el Señor, allí también hay gran entendimiento. Adhiérete pues al Señor, y comprenderás y advertirás todas las cosas. Capítulo 2. Escucha ahora, hombre sin sentido, me dijo, ¿en qué forma la tristeza oprime al Espíritu Santo y le apaga, y en qué forma salva? Cuando el hombre de ánimo indeciso emprende alguna acción y fracasa en ella debido a su ánimo indeciso, la tristeza entra en el hombre y contrista el Espíritu Santo y lo apaga. Luego, cuando el temple irascible se adhiere al hombre con respecto a algún asunto y está muy contrariado, de nuevo la tristeza entra en el corazón del hombre que estaba contrariado y es empungido por el acto que ha cometido y se arrepiente de haber obrado mal. Esta tristeza pues parece traer salvación, porque se arrepiente de haber hecho el mal. Así pues, las operaciones entristecen al espíritu primero. El ánimo indeciso entristece al espíritu porque no consigue el asunto que quiere, y el temple irascible también, puesto que hizo algo malo. Por consiguiente, los dos contristan al espíritu, el ánimo indeciso y el temple irascible. Ahuyenta de ti pues tu tristeza y no aflijas al Espíritu Santo que mora en ti, para que no suceda que interceda a Dios contra ti y se aparte de ti, porque el Espíritu de Dios que fue dado a esta carne no soporta la tristeza ni el ser constreñido. Capítulo 3. Por tanto, revístete de alegría y buen ánimo, que siempre tiene favor delante de Dios y le es aceptable, y regocíjate en ellos, porque todo hombre animoso obra bien y piensa bien y desprecia la tristeza, pero el hombre triste está siempre cometiendo pecado. En primer lugar comete pecado porque contrista al Espíritu Santo, que fue dado al hombre siendo un espíritu animoso. Y en segundo lugar, al contristar al Espíritu Santo, pone por obra iniquidad, ya que ni intercede ante Dios ni le confiesa, porque la intercesión de un hombre triste nunca tiene poder para acceder al altar de Dios. ¿Por qué?, pregunté yo. La intercesión del que está triste no asciende al altar, me contestó, porque la tristeza está situada en su corazón. Por ello, la tristeza mezclada con la intercesión no permite que la intercesión ascienda pura al altar, porque como el vinagre cuando se mezcla con vino en el mismo vaso, no tiene el mismo sabor agradable, del mismo modo la tristeza mezclada con el Espíritu Santo no produce la misma intercesión que producía el Espíritu Santo solo. Por consiguiente, purifícate de la malvada tristeza, vivirás para Dios. Sí, y todos viven para Dios los que echan de sí la tristeza y se revisten de un buen ánimo y alegría. Fides Ecclesiae.